¿Quieres saber cómo alguien como Milei pudo llegar a ser presidente? Pues bueno, presta atención. Estamos siendo víctimas de una manipulación psicológica, marcada por el poder económico dominante. Milei llegó a ser presidente gracias a Macri y el grupo Caputo, que fue el principal y más importante aportante de la campaña del ahora presidente. ¿Cómo es que lo han ayudado? ¿Solo económicamente? Pues no. Antes, te tengo que contar una correlación de hechos, para que sepas cómo fue que lo hicieron. Nos vamos a trasladar a el año 1997, año en el cual Macri y todo su entorno mafioso se quedó o terminó siendo dueño del Correo Argentino. Aquí paso a detallar. El Correo Argentino, perteneciente en ese momento a Alfredo Yabrán, uno de los empresarios más poderosos de los años 90. A continuación, cito textual. Diario Perfil. Poder e impunidad. 25 años del suicidio de Yabrán. El empresario invisible, cuya foto le costó la vida a José Luis Cabezas. El cartero, supo mantenerse en las sombras, pese a ser uno de los hombres más poderosos de los años 90. Se quitó la vida, cuando lo buscaban como autor intelectual del asesinato del reportero gráfico de noticias, Alfredo Yabrán, el enigmático empresario postal. Abro un paréntesis, fíjense de cómo se trataba, y trata aún hoy, el tema. Unos de los supuestos testigos, una agente de la policía bonaerense, la prensa y los medios de comunicación, como víctimas del hecho, y la estigmatización hacia Alfredo Yabrán. Sigo leyendo textual Diario Perfil. Por Marianel Bataglia. Viernes, 19 de mayo, de 2023. El 20 de mayo, de 1998, el país se conmocionó ante una noticia inesperada. Alfredo Enrique Nayib Yabrán se había suicidado. El hombre que supo ser el empresario más poderoso de Argentina, se quitó la vida, en medio de una persecución legal en su contra, luego de ser denunciado, como el autor intelectual del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, ocurrido en Pinamar, el 25 de enero, de 1997. Yabrán, de 53 años, estaba escondido en la estancia San Ignacio, ubicada a pocos kilómetros del pequeño poblado de San Antonio, en su natal Entre Ríos. El empresario era prófugo de la justicia, desde el viernes anterior a su muerte, tras un pedido de captura del juez federal de Dolores, José Luis Macchi, en el marco de la causa por el crimen de José Luis Cabezas. El magistrado emitió la orden de captura para el cartero, como lo llamaban, luego de la declaración de la agente de la policía bonaerense, Silvia Belauski, donde apuntó al empresario como el autor intelectual del crimen. Durante su testimonio, la mujer relató que su ex esposo Gustavo Prieto, oficial de la misma fuerza que ella, le confesó. ¿Vos querés saber la verdad? Detrás de todo esto está Yabrán, pero no abras nunca la boca, porque te van a matar, y, bla, bla, bla. Siempre el mismo modus operandi. Crear un monstruo, testigos falsos, los medios de comunicación, y algún juez amigo que se preste, y puedes quedarte con la empresa que deseas y meter preso a quien se te antoje. Desde el mismo momento en que se conoció la muerte de Alfredo Yabrán, fueron apareciendo hipótesis de todo tipo. Para colmo, las versiones contradictorias hicieron crecer todavía más las sospechas. Primero se dijo que se suicidó delante de la comisión policial, después que lo encontraron ya muerto, que hubo gritos, que en realidad estaba con más gente o que estaba solo y en la cama. También se afirmó que la policía entrerriana fue la única que participó del allanamiento, pero posteriormente se confirmó que hubo una comisión de la Policía Federal. Unas 5 hipótesis, muchas hipótesis no. Te recuerdo el contexto de aquellos años. Un Macri, dando sus primeros pasos en la política, un Macri, el cual aspiraba a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el Correo y Alfredo Yabrán con el comienzo de la carrera política de Macri? Pues bien, aquí te lo explico. Macri jamás hubiera tenido posibilidad alguna a aspirar un puesto de relevancia en la política sin la ayuda del Correo Argentino, ahora de su propiedad. Es desde el Correo Argentino que se envían los datos de las votaciones, o sea, es el ente encargado en controlar los datos y el resultado de las votaciones a nivel nacional. Muy bien, hasta ahí estamos. Y tú dirás, está bien, Macri es el que decide quién gana en una elección a nivel nacional. ¿Y? Ten paciencia, que ya vamos a llegar a Milei. Presta mucha atención. El 25 de enero de 1997, asesinan a José Luis Cabezas. Y escucha bien. El 24 de marzo de ese mismo año, el entonces presidente Menem, mediante el decreto
265/1997, le otorga la concesión del correo argentino a la empresa SOGMA, perteneciente a la familia Macri. El 24 de marzo, y por decreto, Menem le regala el correo argentino a Macri. Pregunto yo. ¿Por qué ese morbo que tienen con las fechas? ¿Por qué todo tan evidente, y a la luz del día? Bueno, sigo explicándote. Ya, para el año 2004, Macri seguía sin poder construir una estructura política sólida, y se le acababa el tiempo, para lo que él proyectaba, que era ser presidente de la nación. Lo que diría yo, un país atendido por sus propios dueños. Pero antes tenía que llegar a ser jefe de gobierno de Buenos Aires, para que parezca algo natural, ¿no? Con un jefe de gobierno, como Aníbal Ibarra con una estructura política sólida, era difícil para Macri poder soñar con ese puesto. Fue entonces, oh, casualidad, que ocurrió la tragedia de Cromañón. La masacre de Cromañón fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre del 2004, en República Cromañón, establecimiento ubicado en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, en el marco de un recital de la banda de rock Callejeros, durante la gestión como jefe de gobierno de Cava, de Aníbal Ibarra, del Frente Grande. Este incendio provocó la peor masacre mundial en la historia de la música de rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. Uno de los dichos de la mafia es que parezca un accidente. Fue allí que la imagen de Aníbal Ibarra empezó a bajar, gracias a los mismos medios de comunicación de hoy, que en aquel entonces lo hacían responsable de la masacre de Cromañón, en la cual hay dudas de que haya sido un accidente. Los primeros testimonios, de testigos presenciales del incendio, en Cromañón cuentan, que las puertas estaban cerradas, con cadenas, y candados. Algo muy sospechoso. En principio, pareciera, que alguien no quiso, que los asistentes a ese recital en Cromañón, pudieran salir, si algo ocurriese. Aníbal Ibarra fue electo en 2 ocasiones, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cargo que desempeñó desde el 7 de agosto de 2000 al 7 de marzo de 2006, en que fue destituido mediante un juicio político después de estar suspendido desde noviembre de 2005. Como resultado, el 3 de junio del 2007, Macri es electo jefe de gobierno porteño. Puedo seguir explicándote cómo fue que después llegó a ser presidente, y hoy gobierna tras las sombras a través de Milei. Pero, solo hace falta que tengas un poco de sentido común, y una mínima capacidad de discernimiento, para que te des cuenta, que es así como un mafioso puede llegar a lo más alto del poder. Y que no te hagan creer, y te toquen las narices, de que un ejército, de 300.000 adolescentes, con sus celulares hicieron que Milei sea hoy presidente, entre comillas.